Si podemos estar ante el último gran bull run del mundo cripto, el último gran bull run. ¿Qué porcentaje de proyectos existen actualmente van a llegar a ser un proyecto real? Las estafas, los excesos sobre todo. Ya estamos viendo que muchos errores que siempre se han achacado al mercado tradicional también se han copiado parte de estas dinámicas al sector cripto, porque realmente son sistemas que enriquecen a los 4 que lo montan y arruinan a los 500 que entran detrás. Cuando lleguemos a 2025, veamos cómo está el estado de la liquidez, ya sabremos si podemos tener un mejor o un peor año. Antes de ver el vídeo al completo, recuerda darle a like, suscríbete a mi canal y déjame tu comentario. Mira, me decía Jokama44, dice: Héctor, cuando puedas, pregúntale si podemos estar ante el último gran bull run del mundo cripto. El último gran bull run. Ojo, bueno, ¿cómo ves esto, John? Mira, el otro día tuve una charla y justamente también cayó esta pregunta. Yo creo que último bull run, no. Pero como bull run masivo, como hemos conocido en el viejo oeste, de estas multiplicaciones tan exageradas, de estas explosiones tan grandes, sí. De hecho, Bitcoin actualmente ya, justamente hoy o ayer, miré una estadística que está siendo de los años menos volátiles ya, y conforme más pasa el tiempo, menos volátiles, porque todo se va ya medio tradicionalizando al mercado ya más normal. Y conforme vayamos entrando, por eso se dice que este será posiblemente el último bull run masivo, porque conforme van entrando las regulaciones y tal, esas regulaciones no es que vayan a impedir que existan bull runs, porque eso forma parte del ciclo económico. Conforme hay estamos en ciclo expansivo o ciclo contractivo, pues tenemos ciclos, igual como podemos decir que este 2023 SP ha tenido un bull run también, pero no es porque solo existan los bull runs en sector cripto, sino porque existen en todos los ciclos de mercado. La diferencia está que esa locura que veíamos en tiempos atrás de explosiones de tokens que no sabían ni dónde aparecían, que solo tenían un white paper de 3 hojas, la regulación va a incidir sobre eso. Entonces, ese quizás flujo de dinero que no se sabía el origen o la forma o por el tipo de proyecto, esto va a estar más limitado. Y porque eso creo yo que es lo que va a limitar más el tamaño del bull run. Los bull run existirán sí porque forma parte de los ciclos expansivos. En relación con esto, luego también te quiero preguntar, aunque nos vamos a guardar ases en la manga también para el especial, pero ¿crees que todavía queda algo de limpia dentro del sector cripto en muchos proyectos? ¿O la limpia ya más generalizada se ha producido con lo que vimos en 2022 especialmente, no más que 2023? Pero ¿crees que ahí se produjo la limpia más general, con caídas de pues los FTX y etcétera, ¿no? ¿O queda todavía algo que pulir? Bueno, en 2022 vimos la caída de FTX y Luna. Claro, el problema está que eran dos proyectos con muchísimo capital detrás, que arrastraron gran parte del sector, crearon mucho food. De hecho, en el mercado tradicional también se existen purgas, porque hay ciertas empresas fallidas, bancos que caen. Vimos cómo caía el Banco Europeo. Sí que va a existir purgas y sí que va a caer caídas en el sector cripto. La cuestión es ¿qué porcentaje de proyectos existen actualmente van a llegar a ser una empresa? Van a llegar a ser realmente un proyecto real, porque realmente proyectos reales que estén trabajando en el mundo real y aplicaciones reales, todo lo que existe es un porcentaje pequeño. Y lo mismo que pasa en las empresas de small caps americanas, ¿cuántas llegan a SP500 de las miles que hay en el Russell y de las miles que hay en otros índices? Llegan pocas y siendo muchas empresas ya consolidadas. Pues imaginar ya que el sector cripto es la parte más startup de las small caps americanas, que muchas realmente son ideas que se financian pero no llegan a nada. Entonces un porcentaje muy pequeño sí que llegará realmente a confeccionarse como una empresa, proporcionar servicios para grandes marcas, grandes compañías, pero sí que siempre en un sector así, y más cuando es una tecnología relativamente nueva y poco supervisada, existirán habiendo las estafas, los excesos sobre todo. Ya estamos viendo que muchos errores que siempre se han achacado al mercado tradicional, con excesos de sobredeuda, de creación de productos que son basura sobre otros productos, también se han copiado parte de estas dinámicas al sector cripto, porque realmente son sistemas que enriquecen a los 4 que lo montan y arruinan a los 500 que entran detrás. Entonces son métodos que seguirán funcionando y seguirán existiendo en estos sistemas, y más ahora, hoy en día, que aún hay cierta libertad para crear y deshacer dentro del mundo cripto. Con lo cual, creo que aún queda purga, seguramente no a nivel tan grande como FTX y Luna, porque eran dos monstruos, y estamos viendo que los grandes monstruos que quedan dentro del mundo cripto, como podrían ser Binance y compañía, están ya siendo más regulados y más auditados, que no con el peligro de caer. Sería más peligro quizás de un Black Swan, de un cisne negro quizás puntual, pero no de por sí por tanta mala praxis como si existía más en el pasado. Creo que será más por cosas que arrastramos de malas conductas, como el problema que tuvo ahora Binance, que fue más eso te iba a decir, Binance. Fue un problema de exceso de compliance, que dejaban pasar de todo para en el pasado crecer como crecieron, y ahora lo están pagando.
pero excesos tan grandes, habrán purgas, pero no tan heavy como creo yo, como pasó con FTX y Luna. No, es que en 2022 lo que ocurrió fue terrible, ¿no? Se vieron los grandes excesos que se produjeron pues en mercados que son burbujeantes generalmente, ¿no? Cuando se generan bueno, porque especulaciones tan grandes. No hay supervisión o control. Exactamente, y no hay supervisión. Cuando se destapó de FTX, se vio que realmente eran 4 amigos. Y habían montado un monstruo. No tenían, o sea, no era nada, eran 4 colegas desde una habitación con ordenadores y montaron un exchange que estaba haciéndole sombra a Binance. O sea, era una locura. Y cuando se destapó todo aquello, cómo gestionaban, cómo hacían el riesgo, cómo se apalancaban, cómo creaban pirámides, cómo utilizaban los tokens, era una locura. Pero claro, hasta que no se destapó, hasta ese momento era un ejemplo a seguir para el mundo cripto. Hasta ese momento era un ejemplo a seguir en el mundo cripto. Sam Bankman-Fried era el millonario, modelo, vegano, guay, ¿no? Un poquito subido a la filosofía woke y tal, hasta que luego se demostró que todo eso era fachada absolutamente, ¿no? O sea, era la mentira de la mentira y era una estafa tremenda, y me alegro mucho de que ese tipo de proyectos caigan. Me alegro desde el punto de vista ético, no me alegro de la gente que se quedó pillada, obviamente. Claro, la gente que se quedó pillada en ese proceso, pues qué pena, ¿no? Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Bueno, un poco ligando con esto, porque nos están entrando muchas cuestiones cripto, luego voy a ir a otras cuestiones más generales, que da para hablar de muchas cosas. Dice Raposo74, dice, ¿se alterarán los ciclos cripto con los ETFs? Es que yo creo que más que los ETFs, lo que altera los ciclos son la liquidez. Ya lo hemos visto en el ciclo económico de ahora. No nos pertocaba tener un 2023 como hemos tenido. Nos pertocaba quizás tener un 2022-23 malos, un 24 de recuperación y un 25 muy bueno. Y quizás hemos cambiado el 23 por el 25, por el simple hecho de alterar la liquidez. Es curioso que muchos halvings y ciclos de bull run de criptos han existido momentos de expansión de la economía tradicional. Pero no es porque la economía tradicional sea mejor que el mundo cripto, sino simplemente porque había excesos de liquidez y entradas brutales. Y hay que ser consciente que todo lo que es la tecnología, bueno, todo lo que es el sector cripto, ha vivido desde el 2010 para adelante, que es justamente el momento expansivo de economía tradicional. No es que vayan a cambiar los ciclos, sino que dependeremos de cuando estos entes decidan o no decidan aplicar ciertas políticas monetarias. Entonces, si ahora se decide que un 2023 ha sido bueno y un 2024 será bueno, posiblemente se altere el ciclo, pero no porque respecte, sino por simplemente de que esta variable es tan importante que lo ha alterado todo. Dice Jokama otra vez, dice, ¿este ciclo cripto terminará con las elecciones de Estados Unidos o cómo lo ves? Claro, tenemos el halving de Bitcoin también este próximo año, tan manido y que tanto se ha comentado. ¿Todo esto cómo engrosa para ti, John? Tanto el proceso de halving, las elecciones de Estados Unidos, ¿puede haber ese ánimo comprador en el mundo cripto de nuevo de 2024 y que con las elecciones a lo mejor, y además ligado a la parte macro, puede haber separado? ¿Cómo lo ves? Pensemos que Bitcoin es un ente, es una red, es una comunidad, pero no son los únicos que se están aprovechando de lo que va a pasar en 2024. Hemos visto como muchos países se han adelantado a las elecciones, como Reino Unido, India, Indonesia, un montón de países a 2024, porque son conscientes del efecto arrastre que va a tener las políticas que van a ejercer para las elecciones de 2024. Por eso decía que este bull run será masivo y corto, porque quizás se comprime en 2024, porque de hecho cuando sea el halving, visto los halvings anteriores, el efecto bueno, el efecto realmente del bull run aparece unos 12 meses después. Si tú haces 12 meses después desde el halving, que más o menos será para abril, más o menos, marzo, abril de este 2024, te cae en 2025, que en teoría estamos en plena época pasada elecciones y se prevé, según como se está viendo, como se están moviendo todas las fichas, que pueda ser un muy mal año y pueda coincidir. ¿Qué puede pasar? Que realmente sea un halving comprimido y tengamos un 2024 muy bueno, y cuando llegue los 12 meses del halving realmente estemos a lo mejor en plena corrección. No me extrañaría nada. Por eso digo que es tan evidente que la intervención de estos bancos centrales están alterando todo, que pueden alterar hasta los efectos del halving, adelantarlos y comprimirlos. Por eso yo es que ya descartaría, teniendo en cuenta que primero es una muestra muy pequeña, una muestra. Y tú sabrás, Héctor, cuando tú analizas sistemas de análisis técnico, sistemas de algoritmos, 10 años es una muestra ínfima, es muy, muy poco. Entonces, teniendo en cuenta que los halvings de estos últimos 10 años, por lo que han hecho, tiene que hacer lo mismo en 2025, yo creo que en este caso es un error, porque hemos vivido justamente los halvings coincidiéndose con periodos alcistas de modelo expansivo económico. Entonces, si eso lo juntas con que 2025 irá después de ese efecto bueno de Banco Central, quizás no es el mismo halving que los que teníamos hasta ahora. Sí que es verdad que dicen, pues que si gana Trump dice que se va a vivir la mejor época económica. Dice, pero cuando un presidente entra con 4 años, y lo vimos cuando entró Trump,
a los primeros 2 años no fueron tampoco tan buenos, porque entre los primeros 2 años se hace el reajuste porque se encuentra a lo mejor lo que se encuentra, y los últimos 2 años son los buenos 2 años para preparar su reelección. Y quizás eso nos implica que todo el que gane Trump 2025 no tenga por qué ser bueno. Entonces esto lo vas juntando pieza con pieza y vuelve a lo mismo. Cuando lleguemos a 2025, veamos cómo está el estado de la liquidez y qué sensación nos transmiten los bancos centrales, ya sabremos si podemos tener un mejor o un peor año. Y eso que los bancos centrales no afectan en el mercado. El mercado es el que descuenta expectativas futuras, pero necesita de esa ayuda, necesita de esa liquidez. Si esa liquidez se seca, el mercado, por muchas expectativas futuras buenas que tenga, se cae. Y aquí tenemos el gran especial y los nombres que van a participar. Es el especial de fin de año que vamos a hacer el jueves 28 de diciembre a partir de las 2 de la tarde hora española. A las 2 de la tarde arrancamos, haré unas pequeñas claves de lo que va a ser el fin de año. Ya sabéis, mi sección de las claves va a estar muy acotada, muy resumida y muy al grano, viendo gráficos, viendo pues análisis. También os contaré feedback que recibo desde Estados Unidos de mis fuentes, que ya sabéis que tengo desde Wall Street. Intentaremos hacerlo dinámico. A las 2:30, Hugo Ferrer. A las 3 de la tarde, Luis Francisco Ruiz. A las 3:30, Ismael Santiago. Y a las 4 de la tarde, aquí el invitado que tenemos hoy, John Economist, que va a debatir con Ricardo H.C., que nos conocemos los tres y seguro que vamos a tener muy buen rollo y vamos a tener un debate interesante. Va a durar 1 hora este debate. Va a ser interesante, va a ser de 4 a 5 de la tarde. Y a las 3 de la tarde, debate sobre inversión value y otros estilos de inversión con Edgar Fernández, Gustavo Martínez y Pablo García. 5 de la tarde, después de John y de Ricardo H.C., vendrán Edgar, Gustavo y Pablo García. A continuación, a las 6 de la tarde, debate, también, vamos de debate en debate, Pablo Gil y José Luis Cárpatos. Como el año pasado, que tuvimos ahí una charla fantástica de 1 hora de duración, ahora también vamos a hablar de perspectivas de cara al 2024, situación de los mercados, preguntas que también vayáis lanzando por aquí, en vivo y en directo. Los vamos a tener aquí también a Pablo Gil y José Luis Cárpatos. A las 7 de la tarde, entrevista en exclusiva que puede hacer desde Estados Unidos a Pedro Palandrani, que es el estratega jefe de GlobalX, una de las gestoras de ETFs y ETFs temáticos más grandes del mundo, con componente español. Uno de los fundadores fue español y la entrevista sea en castellano, así que os invito a que, vamos, va a ser fantástico esa entrevista. A las 7:30 de la tarde, joder, vamos avanzando y me estoy cansando y no he empezado, John. Me estoy cansando y todavía no he empezado el programa, solo de verlo, ¿no? Pero irá bien, irá bien. A las 7:30 de la tarde, Ricardo Gulias, mercado inmobiliario, situación del mercado inmobiliario para España de cara al año que viene, situación en Europa, oportunidades de hipotecas, bueno, todo lo que tiene vinculación con el mercado de la vivienda. 7:30 de la tarde con Ricardo Gulias. A las 8, José Carlos Díez, también para charlar de economía y de la situación en general. A las 8:30 de la tarde, debate con Diego Puertas y Pedro Gutiérrez, que son de las nuevas generaciones de analistas e inversores que me complace tenerlos aquí y seguro que va a ser fantástico. A las 9 de la noche, Juan Ramón Rayo, que yo creo que va a ser, como siempre, espectacular todo lo que nos traslade y su visión de la economía en general. Y ya nos vamos a despedir con David Anglés, 9:30 de la tarde, que David es uno de los primeros que apoyó mi canal, es el responsable del área de marketing de Allianz Global Investors y, bueno, un gran profesional del periodismo. Y bueno, pues nos va a trasladar también ideas de Allianz Global Investors y más sorpresitas que vamos a tener. Así que después de esto vendrá la despedida y va a ser un especial fantástico. Y os anuncio que veis esto de por aquí. Esto es, ¿lo veis ahí? Eso es el pase con el que accedí esta última vez al NISE, a Wall Street, y lo vamos a sortear para vosotros. Ya os diré las condiciones de ese sorteo y más cuestiones, más cositas que a lo mejor sorteamos, va a haber más sorpresas, pero mi pase a la bolsa os lo voy a sortear a los que estáis por aquí, ¿sabes? Para que lo tengáis. Ya os diré las condiciones y cómo se puede acceder. Bueno, programón. Estará ver ahí mi nombre ahí rodeado de tanto crack, para mí es un auténtico lujo. O sea, que cuentes conmigo para un programa de auténticos máquinas, para mí es un placer. En fin, gente, espero que os haya gustado. Vamos a darle a tope este día aquí en mi canal de Twitch. Y eso, coged fuerzas para este especial que va a ser fabuloso. Hasta mañana, chao. Luego.